voy mostrando, 4,5 amperes. El electroventilador todavía está parado. Tenemos el estator desconectado. 4,5 amperes de consumo. La moto en ralenti. Seguimos chequeando a que arranque el electroventilador. $4,5 amperes, arrancó. 7,7 amperes. Así que bueno, tenemos 3,2 amperes de consumo del electroventilador. Vamos a ver cuando se pare el electroventilador. No está cargando la batería, obviamente va bajando el amperaje. Ahí paró, 4,4 amperes. Así que bueno, para que tengamos en cuenta, 3,2 amperes de consumo del electroventilador. Muy importante el consumo del electroventilador. Bajar Dominar 400G, vamos a ver qué consumo tenemos en el momento de que tenemos el arranque del electroventilador. Tenemos desconectado el sistema de carga, el estator está desconectado de la moto. Estamos manteniendo la batería con un cargador, mantenedor. Estamos ahora en 11,3 amperes. Tenemos un voltaje estable de 14,5 volts. Y tenemos un consumo, la moto y el electroventilador, de 8,9 volts. Ahí si lo ven, está funcionando. Si lo nota, está en marcha. A ver, vamos a poner una linterna para que se vea. Ahí está en marcha. Bueno, vamos a ver en el momento que se pare. Ahí cortó. Fíjense que está en 14,3 volts. Y ya tenemos 4,7 amperes. El electroventilador paró. Muy importante para hacer esta prueba del sistema completo, donde está el relay también del electroventilador conectado. Entonces estamos directamente en el borne negativo de la batería. Pero queríamos que el voltaje siempre se mantenga igual para poder hacer esta medición de qué consumo tenemos. Espero que le haya hecho útil el video. Y bueno, aplicar la ley de Watt es muy importante para poder entenderlo. Bueno, ahora estamos controlando qué amperaje, qué consumo tenemos directamente en la ficha del electroventilador, ¿sí? Estamos teniendo con el mantenedor de batería, estamos en 5 amperes, ahora le está entregando, tenemos el estator desconectado, entonces tenemos voltaje fijo de batería, 14,4 volts. Y vamos a ver la pinza amperométrica, qué amperaje nos va a estar marcando en el momento que arranque el electroventilador. Vamos a esperar a que arranque. Ahí lo tenemos parado. Estamos teniendo 77 grados. Es una pausa. Bueno, seguimos en 14,4, todavía no arrancó, ya estamos en 88 grados. Vamos a esperar un poquito más, pausamos. Bueno, y ya tenemos 94 grados. Seguimos todavía esperando que arranque el electro. Ya va a arrancar, así que vamos a dejarlo ahí. Así lo vemos cuando arranca. 96. $97. Vamos a ver a qué temperatura arranca el electroventilador. Ya está paradito. Cuando veamos la pinza amperométrica, estamos en 98.
99, 100, ahí arrancó y ahí tenemos 4 amperes. Obviamente en el arranque cambió, pero bueno, ahí estamos viendo mismo voltaje de batería, poquitito más, pero está ahí, y tenemos 4 amperes, 3,9. Fíjense en cómo va bajando el amperaje y vamos viendo que el voltaje está ahí siempre igual. Ahí paró, vamos a ver cuántos grados. Arrancó en 101 grados y paró en 93. Bueno, muy importante para tener en cuenta el consumo que tiene el electroventilador a la hora del encendido del mismo. Bueno, y para terminar tenemos que aplicar la ley de Watt. En este caso, que tenemos lo que es la potencia dividido voltaje o dividido amperaje. Y bueno, si tenemos que calcular qué potencia tenemos que hacer voltaje por amperaje. Dicho esto, bueno, vamos a ver el tema de qué situación estábamos viendo en los videos. Tenemos con la fuente cargadora de batería que hemos visto, la Black Decker, teníamos 14,5 volt fijos y no teníamos una circulación de corriente de 8,8 amperes con el electroventilador, ¿sí? Eso midiéndolo en el electroventilador directamente. Después tenemos lo que es, al hacer la aplicación de la ley de Watt, voltaje por amperaje, tenemos que 14,5 por 8,8 nos da 129 watts. Ahora bien, vamos a hacer la misma medición sin el electroventilador, la moto solamente en marcha, obviamente siempre con el cargador conectado, un voltaje fijo de 14,4 volt y teníamos un consumo de 4,7 amperes sin el electroventilador, recordemos. Así que tenemos una potencia de 68 watts, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que saber cuánto es el consumo que tenemos en el electroventilador, el sistema electroventilador cuando está encendido. Tenemos que hay que hacer 8,8 menos 4,7 nos da 4,1 amperes. Ahora vamos a explicar cuando hicimos sin el cargador de batería, que lo hicimos con la batería solo en el video que lo pasé anteriormente, y veíamos que tenía yo la pinza amperométrica puesta, pero no tenía lo que es el voltaje. Yo no sabía qué voltaje había. Como yo sé qué valor de watt hay cuando tenemos un valor de voltaje fijo, entonces quise calcular si tendríamos la misma potencia, cuánto voltaje tendría que haber acá. Y bueno, saqué con la fórmula, hice 129 watts, que sería la potencia, dividido el amperaje, nos da 16,7 volt. Esto es erróneo porque la batería iba bajando de voltaje. Entonces dije, bueno, si suponemos que tengamos 12 volt de batería, supongamos, en esa medición de 7,7 amperes, tendríamos que tener 92 watts de potencia. Quiere decir que el electroventilador, en ese caso, no estaba desarrollando al 100% de sus RPMs. Igual pasaría con el consumo de la moto sin el electroventilador, lo mismo. Hice el cálculo sabiendo qué potencia tenemos cuando tenemos un valor fijo de voltaje. Bueno, en el video se veía que teníamos 4,5 amperes y ese 4,5 amperes tenemos que hacer la potencia 68 dividido el amperaje, teníamos que tener 15,11 volt. Como esto es erróneo, obviamente la batería tendría que haber estado en 12 volt o menos. Si tendríamos 12 volt, yo sé que entonces la potencia que tendría que haber visto también es lo mismo. Si vamos a hacer 12 volt por 4,5 nos da 54 watts. Y en ese caso decimos que tampoco estaba desarrollando el 100% de las RPM del electroventilador. Perdón, del 100% del sistema eléctrico de la moto. En este caso es sin electroventilador. Muy importante a tener en cuenta de que siempre hay que estar mirando el voltaje y el amperaje
para sacar conclusiones de que si está todo bien el sistema eléctrico, ¿sí? Con eso podemos diagnosticar bien que tenemos bien las conexiones, los cables, los terminales y demás. El motorcito también del electroventilador o lo que sea una lámpara, sea cualquier cosa. La ley de Watt es muy importante aplicarlo y para entenderlo y sacar el diagnóstico como debe ser.